corregir. Eso para la frase amonestar. Ahora, la definición de la palabra ociosos o el adjetivo ociosos. ¿Cuál sería la definición? Bueno, se puede traducir como holgazanes. Es una palabra que ya casi no la utilizamos nosotros, ¿no? Indisciplinados. Esa sí la conocemos un poco más. Perezosos. De eso no hay aquí, así que no la toquemos. Estar fuera de las reglas. También es una derivación. O como los que no quieren hacer nada, que es una forma también de decir perezosos. Individuo desocupado. Bueno, difícilmente los hay, ¿no? Inactivo o que no tiene ninguna obligación de cumplir con nada. Esas son sinónimos del adjetivo ociosos. Ahora, ¿por qué nosotros tocar estas definiciones de entrada? Porque a partir de esas definiciones y de las diferentes formas en las que se tradujo la palabra amonestar y ociosos en las diferentes versiones que usted y yo encontramos, la TLA, la LBA, la DHH, la PDT, que son traducciones un poco con un lenguaje más sencillo, ahí usted va a encontrar que se ha cambiado la palabra ociosos y amonestar por otras palabras que tienen la misma raíz, ¿ya? De las definiciones que veíamos ahorita. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos presente eso, porque puede que alguno, por no entender que el ser ocioso puede ser sinónimo de otra cosa que usted y yo estemos viviendo, pensemos que no somos ociosos porque creemos que no encuadramos en esa palabrita. O que pensemos que amonestar no es nuestra responsabilidad porque no soy llamado a amonestar. Algunos dicen, y basado en lo que dice la palabra de Dios, que eso es exclusivo para un grupo. El amonestar, muchos dicen, no, hermano, eso es exclusivo para un grupo, los ministros. El resto de la congregación, no. Bueno, si usted notó, algunas formas en las que se tradujo la palabra amonestar es enseñar. Una pregunta, padres, madres, ¿usted le enseña a sus hijos? Entonces estamos amonestando. Es instruir. ¿Instruimos a nuestros hijos? ¿Advertimos a nuestros hijos? ¿Aconsejamos a nuestros hijos? Entonces la amonestación es algo que hace parte de todos. Y eso lo vamos a ver en quiénes son o quiénes están llamados a amonestar. Ahora, esas definiciones, esas traducciones, esos sinónimos, téngalos presentes, téngalos ahí en la mente, porque nos van a ir ayudando a identificarnos a nosotros mismos, si somos ociosos o si estamos haciendo el trabajo de amonestar, o a identificar quién es un ocioso y quién necesita ser amonestado. Mire, si nosotros nos volvemos, o nos volvemos no porque ahí estamos, desde el versículo 12 hay una frase que dice, os rogamos, hermanos. ¿Con quién está hablando el apóstol Pablo? Es con toda la iglesia. No es con un grupito. Cuando Pablo quiso hablar con los ministros, se dirigió a ellos. Cuando Pablo quiso darle exhortaciones o directrices a Timoteo o a Tito, se las dio a ellos. Pero cuando Pablo entendía que la inspiración del Espíritu era para que toda la iglesia se involucrara, entonces él utilizaba el adjetivo hermanos. Ahí nos involucraba a todos. Así que todos, hermanos, todos, incluso los niños, que los niños pueden decir, ay, eso es para los adultos, la clase mía viene después. No, incluso los niños, porque entre niños también se pueden amonestar. Hay muchos niños que pueden estar cayendo en el ocio. Así que todos necesitamos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vamos a estar viendo, hermano, los grandes beneficios que podemos recibir cuando somos amonestados. Yo sé que a pocos nos gusta esa frase, que nos amonesten.
pero vamos a ver los grandes beneficios que tenemos y la contribución tan grande que nosotros le hacemos a nuestra familia en la carne, la contribución tan grande que nosotros le hacemos a la iglesia y la contribución tan grande que es el amonestar para el evangelio. Escuche, en la familia trae beneficios, en la iglesia trae beneficios y cuando estamos predicando el evangelio trae beneficios, pero debemos comprometernos todos. Por eso yo quiero que usted se concentre, hermano y hermana, que se olvide por un momento de muchas otras cosas y que nos concentremos en lo que Dios nos quiere enseñar para que nosotros podamos desarrollar esa labor, comenzando desde casa. Hijos, ustedes están llamados a amonestar a los padres. Padres, estamos llamados a amonestar a nuestros hijos. Ustedes como hermanos están llamados a amonestarse. Si tenemos familiares que están viviendo bajo nuestro techo, que están bajo nuestro cuidado, sean hermanos, sean primos, sea la suegra, sea el suegro, sea un sobrino, sea el que sea, que estén viviendo bajo nuestro techo, hermano, no pensemos que el amonestarnos es algo que solamente está limitado al ambiente de iglesia, al contexto de iglesia. No lo veamos de esa manera, porque estaríamos perdiendo muchos beneficios en nuestra propia familia. Y como iglesia, no pensemos, hermanos, que solamente se deben amonestar a un grupito, que son los que nosotros ya tenemos como identificados, ¿no? Los ociosos, o que solamente son un grupo de hermanos los que están llamados a desarrollar esa labor. Este pasaje de 1 Tesalonicenses nos pone ante la realidad de un grupo de creyentes o un grupo de personas o de individuos que se encuentran en todas las familias. Hermanos, en todas las familias hay un ocioso, en toda familia. Puede que haya uno, puede que hayan dos, tres, cuatro, vamos a ir viendo con la palabra de Dios. En la iglesia también están, hermanos. En la iglesia también hay ociosos. Pero en la sociedad también nosotros los encontramos. Y yo creo que usted ya ha identificado en la sociedad, en un grupo de trabajo, en un grupo de estudio o en su vecindario que hay personas ociosas, ¿sí o no? Yo por lo menos sé, en mi barrio hay muchos ociosos, muchos. No sé si es porque ya han sido pensionados y esa es la mentalidad de muchos de que cuando usted se pensiona ahorita tiene derecho a descansar. Para eso trabajé toda mi vida, ahorita descanso. Pero vamos a ver que la palabra de Dios no nos invita nunca al ocio. Nos invita a ser activos y productivos mientras estemos en la vida. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros no vemos, perdón, como nuestra responsabilidad el amonestar? Hágase una pregunta, hermano y hermana. Hágase una pregunta, joven. Hágase una pregunta, hijo. ¿Usted se siente con la responsabilidad de amonestar? Sinceramente. ¿Usted se siente comprometido con el amonestar? ¿Usted siente que es su deber amonestar? Preguntémonos. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Cada uno de nosotros sabe si se está sintiendo comprometido y responsable ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, de amonestar a aquellos que están andando en el ocio. Ahora, ¿por qué puede que algunos no sientan esa responsabilidad? Bueno, puede ser porque no se sienten capacitados para hacerlo. No, yo no, uy, qué pena. Otros dicen, no, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Y yo cómo voy a hacer? No, yo no sé cómo hacerlo, yo soy muy torpe. No, hágalo usted. Y muchos buscan a alguien, ¿no? Que amoneste por ellos. No, hermano, yo sé que usted lo hace bien. Hermana, yo sé que usted tiene las palabras indicadas, usted tiene las palabras adecuadas. Incluso en el hogar, a veces el padre y la madre se la pasan en esas. No, mi hijo, hágalo usted. No, mi hija, hágalo usted. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capacitados para esa labor.
Otros no se consideran útiles. Entonces, si yo no soy útil para nada, menos para amonestar. Y por eso no lo hacen. Otros saben que tienen falencias, saben que no están preparados, pero tampoco hacen nada por prepararse. Y eso es lo peor. Si usted como padre, si usted como madre, o nosotros como padres y madres, sentimos que no estamos preparados para amonestar a nuestros hijos, es una irresponsabilidad no prepararnos. Es una irresponsabilidad. Si en vez de prepararme, yo lo que hago es, no, mija, hágalo usted. No, mijo, hágalo usted. Eso es una irresponsabilidad. Si como miembros de la iglesia del Señor sentimos que no estamos preparados, es una irresponsabilidad no prepararnos. Es una irresponsabilidad no buscar herramientas. Es una irresponsabilidad pensar que por no estar preparado puedo eludir ese deber de ser un instrumento de Dios para amonestarnos unos a otros. Porque eso es lo que dice el pasaje. Que nos debemos amonestar unos a otros. Y eso lo vimos desde la primera parte, donde alentar a los de poco ánimo, unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos con otros. Es una responsabilidad que ninguno de nosotros puede evadir. Ahora, se puede llegar a ese punto de querer eludir esta responsabilidad por lo que decíamos al principio. Es que ese es el trabajo de otros. Esa es la responsabilidad de otros. Cuando Dios nos enseña que como familia, que como iglesia, todos tenemos deberes, todos tenemos responsabilidades. Vuélvase a 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos. ¿Os rogamos qué? ¿Estamos ahí? Hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Miren, hermanos, Pablo identifica en este párrafo del versículo 14 tres grupos de creyentes: ociosos, de poco ánimo, y también están los débiles, que fue lo que enseñó nuestro hermano Oscar. Tres grupos. Puede que yo haga parte hoy de un grupo débil. Puede ser por ser un nuevo creyente, puede ser por poca instrucción, puede ser por mi pasado. Luego puedo pasar a ser de poco ánimo, es decir, dejar de ser débil a ser de poco ánimo. Es decir, tengo conocimiento, llevo tiempo caminando de la mano con el Señor, pero todavía no me siento motivado al servicio, a colocar mi vida y todo lo que soy, todo lo que tengo para la gloria y honra de Dios. Y puede que de ahí yo pase al ocio, porque no me preparo y porque comienzo a utilizar los dones, los talentos y todo lo que Dios me da, pero no para la gloria de Dios, sino para hacer otras cosas. Y Pablo, cuando describe estos tres grupos de hermanos, nos está mostrando que cada uno de ellos tiene una necesidad particular. Es decir, Pablo no dice amonesten a los débiles, amonesten a los de poco ánimo, ¿cierto que no? No dice alienten a los ociosos, no dice sostengan a los ociosos. No, Pablo es muy claro y nos muestra que cada grupo de creyentes necesita un trato especial de parte de Dios. Y es ahí donde usted y yo, hermano y hermana, necesitamos, escuche, necesitamos llenarnos de herramientas espirituales para nosotros poder hacer un buen trabajo. Porque si no, yo puedo estar sosteniendo a un ocioso, y hay hermanos que lo han hecho. Alentando a un ocioso, y hay hermanos que lo han hecho. Como también puede que nosotros caigamos en el amonestar a un débil, cuando él lo que necesita es
que lo sostengamos. Esa es la importancia, hermanos, de nosotros conocer la Escritura y no solamente permitir que por nuestra mente vaguen pasajes y pasajes y pasajes e ideas, sino que vayamos nosotros tomando forma en nuestra, valga la redundancia, en nuestra forma de ver la vida cristiana, la cosmovisión cristiana. Y no pensar que el cristianismo es solamente congregarnos un día a la semana, tener devocionales en casa, cantar con nuestros hijos, enseñarles a pintar y a leer con historias bíblicas, repartir folletos, no tomar, no fumar, no robar, no mentir con mentiras graves, porque algunos dicen, bueno, mentiras chiquitas esas, hermano, eso yo no creo que sea pecado. No, hermanos, debemos tener una cosmovisión del cristianismo que nos pueda ayudar a identificar qué necesita cada miembro y cómo podemos suplir esa necesidad. Eso es tener cosmovisión cristiana. No es limitarnos, hermanos, a ver masas, a ver un grupo completo, sino a comenzar a ver individuos, a comenzar a ver necesidad. Yo creo que en casa todos nosotros tenemos con nuestros hijos y aún cuando están los abuelos, cuando están personas enfermas, sabemos que cada individuo tiene una necesidad incluso de la alimentación. Es decir, si hay una persona que sufre del colon, usted no puede hacer frijoles toda la semana. ¿Sí o no que no? No le puede dar pan de desayuno todos los días. Al uno le va a tocar darle arepita, al otro le va a tocar darle frutas. Hay niños que tienen una necesidad y necesitan vitamina C, otros que necesitan complejo B, otros que necesitan calcio si están en la formación de sus huesos y dientes. Cada uno necesita. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Cada miembro necesita algo en particular. Y es ahí, hermano, donde usted y yo, escuche, no piense ni por un instante, ay, los servidores sí tienen que prepararse mucho. No, no piense eso, hermano. No comencemos a eludir la responsabilidad. No comencemos a hacer la de los buenos toreros, a hacerle el quite al toro. Porque vuelvo al pasaje y me perdonan que sea tan reincidente en esa frase. El verso 12 y el verso 14 comienza con un os rogamos, hermanos. Así que atento, hermano, porque el hecho de que usted no cumpla con este deber, yo no sé cómo lo entendamos. Escuche, no sé cómo lo entienda usted, hermano y hermana. No sé cómo lo entienda usted, joven. Pero para mí es un pecado no hacerlo. Escuche, para mí es un pecado no hacerlo. Y yo he aprendido algo de la palabra de Dios. Puede que usted no comparta mi idea, pero la Biblia enseña, Dios no bendice a los desobedientes. Eso es una máxima bíblica. Dios no bendice a los desobedientes, como tampoco Dios castiga a los obedientes. Así que coloquemos todos nuestros sentidos para aprender de parte de Dios. ¿Qué debo hacer y cómo lo debo hacer? En Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23 hasta el 25, dice la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, miren la frase, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No, yo no sé cómo se traduzca en las demás versiones, pero en la 60 hay un rotundo no.
Un no qué, no dejando, ¿de qué cosa? A ver si estamos leyendo. De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escuche, hermano y hermana. Invitación de parte de Dios. ¿Cómo puede usted y yo saber cuál es la condición de mi hermano y cuál es la necesidad de mi hermano cuando no tenemos esa compenetración unos con otros? Cuando no tenemos esos tiempos de compartir. Cuando ni siquiera aprovechamos el primer día de la semana, sino que terminado el servicio, si me vieron, como dice alguien, ahorita me ven solo la espalda. Va a ser difícil, hermano, que usted pueda obedecer lo que Dios le está diciendo de amonestar a su hermano si lo ve que está cayendo en el ocio. Y va a ser difícil de que usted reciba el beneficio de ser amonestado si usted es un ocioso. No dejando de congregarnos, sino estimulándonos, animándonos, amonestándonos, exhortándonos al amor y a las buenas obras. La falta de pasar tiempo juntos, hermanos, nos lleva a nosotros no desarrollar o no poner en práctica estas ordenanzas de parte de Dios. Se quiere visitar a la iglesia. Se abren espacios para visitar a la iglesia. Hay algunos que entienden el beneficio que trae que lleguen a su hogar, a compartir, a animar, a amonestar sabiamente, a aconsejar, a instruir, a advertir, a enseñar. Y hay hermanos que han entendido el beneficio de eso y han abierto las puertas de su hogar y han dicho, yo quiero ser visitado. Otros han sentido aún más el compromiso con el Señor y dicen, yo quiero salir a visitar. Pero ¿qué pasa con muchos hermanos que no dan ese espacio, sino que hay como una barrera? Como si nosotros fuéramos a hacerles algo malo. O bueno, no sé, yo, las veces que me han ido a visitar, para mí han sido de bendición. No sé si usted alguna vez ha recibido una visita y se le han robado, no sé, un reloj, un anillo, las decoraciones y de pronto por eso usted dice, no, yo no quiero que me visiten. Pero hermano, abra por favor su corazón. Abra por favor las puertas de su hogar y permita que lleguen hermanos a su vida, que lleguen hermanos a su familia, que puedan desarrollar esta labor de amonestarle de parte del Señor. No piense, hermano y hermana, que el ser un hijo de Dios y congregarnos se limita a eso que estamos haciendo en estos momentos. Es decir, un grupo sentado, otro grupo de hermanos pasa por aquí, unos están compartiendo la palabra de Dios, otros están presidiendo la cena, la ofrenda, las alabanzas, las oraciones, los anuncios, se terminó todo. Hasta el próximo domingo. No pensemos así, hermanos. Pensemos como familia. Pensemos como iglesia. Pensemos como un cuerpo. Pensemos como un grupo de personas que nos estamos preparando para vivir juntos en el cielo. Ahora veníamos apretaditos en el bus del hermano Abel. Y decíamos, si cabemos aquí. Y no recuerdo quién dijo, yo, vamos a caber en el cielo, no vamos a caber en este carro. Bueno, nos estamos preparando para encontrarnos en el cielo. Yo no sé si en el cielo vamos a estar huyendo de los hermanos. Ay, ahí viene ese hermano que me va a amonestar y sale corriendo. Bueno, no sé si de pronto vamos a tener alas, salimos volando, no sé. Hermanos, Dios nos está permitiendo vivir aquí y ahora. Nos ha juntado a nosotros aquí y ahora de diferentes culturas, bueno, regionales, pero diferentes culturas, de diferentes sexos, bueno, solo dos, ¿no? Creo, masculino y femenino, ¿no? Porque
Ahorita se han inventado muchos. De diferente condición civil. Casados, solteros, viudos, divorciados, separados. De diferentes edades. ¿Usted cree, hermano y hermana, que Dios se equivocó? ¿Usted cree, hermano y hermana, que Dios no tiene el control de todo esto? ¿Usted cree que es una coincidencia que estemos hoy aquí? ¿Que hagamos parte de una congregación local? No, yo no lo creo, hermanos. Yo creo que aquí ha estado la providencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Bueno, para una de las cosas que estamos viendo hoy, para amonestar a los ociosos. Para eso nos ha puesto aquí. Para que entre nosotros hagamos ese trabajo. Ahora, sabemos nosotros que la carta fue escrita para un grupo de hermanos que se encontraban en una época de crecimiento espiritual. Por el contexto lo sabemos, ¿sí o no? Jesús estudió los miércoles y con nuestro hermano Juan Carlos en la introducción general se dio por sentado. Era una congregación relativamente nueva, pero aún, escuche hermano y hermana, aún siendo nuevos convertidos, Pablo no dejó por fuera el deber de amonestar. Porque algunos pueden aludir a eso y decir, hermano, pero si yo soy nuevo en la iglesia y tras ese velo nos escudamos y comenzamos a aludir responsabilidades. Porque yo soy un nuevo cristiano, yo soy un nuevo convertido. Algunos dicen, es que yo soy demasiado joven. Timoteo era joven, Tito era joven. Cuando Juan, el apóstol, comenzó el ministerio con el Señor, también era un joven. Marcos fue un joven, se equivocó, pero se restauró y se levantó y era un joven. Así que jóvenes, no piensen que ustedes no tienen ese compromiso también de parte de Dios. Ahora, no solo la congregación estaba en una época de, por así decirlo, niñez espiritual, sino que aparte de eso, muchos que habían llegado a la iglesia tenían como trascendencia una vida pagana. Vivían en la idolatría. Y Pablo lo dice, os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Venían de una vida inmoral. Y por eso en el 4:1 les dice que la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque ellos venían de un mundo inmoral, donde la poligamia era como ir al cine, ir al parque, comprar zapatos. Era normal para ellos la poligamia, era normal tener 2 y 3 mujeres. Si usted tenía cómo sostenerla, si no tenía cómo sostenerla, no tenía derecho. Pero si usted tenía cómo sostenerlas, y todavía en los países del Medio Oriente hay hombres que tienen 4, 5, 6, 7, 8 mujeres. Tienen los medios económicos. Ya. En esa época muchos hermanos venían de esa tradición. Venían de los vicios. Venían muchos de ellos de practicar durante mucho tiempo el robo, la mentira, la vagancia. En palabras más, palabras menos, se habían acomodado a una vida mundana, a una vida mundana. Y ahora que están en la iglesia, el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice, manda ahora a cada hermano que si ve a otro hermano cayendo en la ociosidad por X o Y actuación, hay que amonestarlo. No se le puede dejar en esa condición. No se puede pasar por alto esa conducta en la iglesia. En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, podemos ver nosotros, hermanos, que esta era una iglesia que era muy ocupada. Pero lo curioso es que Pablo hable de un grupo de ociosos. Pero en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor,
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué paradójico que Pablo comience mencionando todo esto de los hermanos y en el capítulo 5, ya en el epílogo de su carta, hable de que hay que amonestar a algunos ociosos. Porque si uno lee estas líneas y solo leemos entre líneas, es decir, no tomamos en cuenta todo lo que dice en la carta, podríamos llegar a pensar que toda la iglesia en pleno era la que estaba haciendo esto. Y esa es la idea que a veces se transmite de una familia, de un grupo o de una iglesia. De una familia. Puede que en una familia, cuando usted llegue, todo lo encuentre en orden. La casa ordenada. Y uno dice, qué familia tan ordenada. Pero puede que haya uno que sea desordenado. Y hay otro que ha estado haciendo el trabajo de ese que es desordenado. Para que todo esté en orden. Entonces uno piensa que todos son ordenados. Pero no es así. Puede que en una iglesia la gente llegue y vea lo que se hace como iglesia y digan, qué iglesia tan avivada, tan espiritual, tan trabajadora. Pero puede que esa sea la impresión. En la práctica puede que no sea así. Y Pablo está mostrando aquí al decir, damos gracias a Dios siempre por el trabajo de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia en la esperanza. Y uno podría concluir, a esta iglesia no hay nada que se le pueda decir. Están por encima del promedio. Están por encima de lo ordinario. Están en lo extraordinario. Pero Pablo no piensa igual, o más bien el Espíritu Santo no piensa igual. El Espíritu Santo revela que hay un grupo de hermanos con los cuales hay que hacer algo. Pero ¿por qué llegamos nosotros, hermanos, a caer en el ocio? Bueno, según las Escrituras, cualquiera de nosotros puede ser un ocioso en potencia. Escuche, cualquiera de nosotros. Y cuando digo cualquiera es cualquiera. Cualquiera de nosotros puede ser un ocioso en potencia en algún área de nuestra vida. No me estoy limitando a una cosa. Cualquiera de nosotros puede ser un ocioso en potencia en algún área de nuestra vida, aun cuando nosotros creemos que no somos ociosos. Aun cuando nosotros creemos que estamos demasiado ocupados. Aun cuando nosotros pensamos que tenemos muchos compromisos y muchas responsabilidades que no nos van a dejar caer en el ocio. Incluso, hablo por mí, no sé cuántos se identifiquen con lo que voy a decir. Incluso en ocasiones llegamos a pensar que necesitamos descansar un poco, porque tenemos demasiadas ocupaciones, porque tenemos demasiados compromisos, porque estamos involucrados en demasiadas actividades. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que una cosa es el descanso y otra cosa es el ocio. ¿Es pecado descansar? De ninguna manera. Incluso Jesús, cuando envió a los discípulos, la misión de los 70, y ellos regresan contándole cuán grandes cosas habían hecho, el Señor les dice, venid aparte y descansad un poco. Jesús no era inhumano. Jesús entendía la condición del hombre. Y Él entiende tu condición y la mía. Él sabe que una madre se cansa. Él sabe que un padre se cansa trabajando de lunes a sábado. Él sabe que un hijo se cansa estudiando. Él sabe que un servidor se cansa sirviendo. Y nos invita a descansar, pero no el ocio. Tenemos que aprender, hermanos, a tomar tiempos para el descanso, pero no permitir que esos tiempos para el descanso se conviertan en un ocio. Dios nos quiere, hermanos, enseñar eso. Porque el ocio no es la ausencia de actividades. Escuche,
El ocio no es la ausencia de actividades, sino tener invertidas nuestras prioridades. Eso es el ocio. Puede que una persona sea demasiado activa y ociosa, demasiado responsable y ociosa, comprometido hasta el cuello. Como decía un hermano en una ocasión, yo estoy viendo a ver si me invento un reloj de 25 horas porque las 24 del día las tengo ocupadas. Pero aún si llegáramos a inventarlo y no entendemos que el ocio no es falta de actividad, sino tener invertida la prioridad, vamos a ser ociosos, aunque no lo querramos, aunque no lo pensemos, aunque nosotros defendamos nuestra postura y nuestra posición diciendo, acusarme a mí de ocioso, es que no conocen lo que yo hago en el día. Mire, yo me levanto a las 5 de la mañana, hago esto, a las 12:30 apenas estoy terminando, a la 1 me acuesto y vuelvo y me... Puede, hermanos, que haya alguien que esté en ese trajinar, si me permiten la palabra, en ese ritmo de vida. Y aún así, según Dios, ser una persona ociosa. Y ahí mismo, en 1 Tesalonicenses, en el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, con estas descripciones que el apóstol Pablo hace de ellos, uno llegaría a la conclusión, ¿puede que haya algún ocioso en esa iglesia? Si Pablo dice que la fe de ellos era tan grande que les escuchaba en otras regiones y cuando ellos llegaban a predicar el evangelio, no era que ellos no llegaban a predicar, la gente comenzaba a hacer fila. Usted es Pablo, bautíceme. No, no era así tampoco. Sino que cuando ellos venían a hablar de la nueva vida en Cristo, del evangelio, la gente decía, no solo hemos escuchado, sino que hemos visto el poder del evangelio en la conversión de esa gente de Macedonia, esa gente de Tesalónica que era inmoral, era pagana, tenía vicio, robaba, mentía, era polígama, eran personas que practicaban la idolatría. Hemos visto el poder de Dios. Creemos en ese evangelio. Y uno puede decir, ¿y cómo Pablo se atreve entonces a decir que hay que amonestar a algunos ociosos? ¿Cómo Pablo puede pensar que en una iglesia con estas descripciones hay hermanos que necesitan ser instruidos, ser corregidos, ser advertidos, ser reprendidos, ser aconsejados? En Apocalipsis capítulo 2 tenemos nosotros una idea paralela cuando se estudió la carta, dentro de la carta de Apocalipsis a los Efesios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, escuche, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, un pero, en medio de tantos elogios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo así? ¿Ya no las estaban haciendo? ¿Usted no notó lo que dijo? Conozco tus obras, no dice conozco lo que hacías, tus obras, las actuales. Pero le dice,
arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es lo que puede pasar con cualquier cristiano, hermanos. Aquí tenemos una iglesia ocupada. Trabajo. Arduo, no trabajo, arduo. En el griego es la palabra agonizomai, de donde sacamos la palabra agonizar. Ellos trabajaban hasta el punto de agonizar. Tenían fe, tenían paciencia. Si venían bueno, vamos a utilizar la frase general, si venía una persona de X o Y grupo religioso, ellos podían sentarse con la persona y a través de las escrituras mostrarle en el error teológico y doctrinal y religioso que tenían. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Teología, doctrina. Pero aún así el Señor les dice, pero tengo contra ti. Hermanos, podemos estar involucrados, me perdonan la expresión, hasta el cuello. Y aún así, ser ociosos, en el sentido que las escrituras nos enseñan. No por estar inactivos, porque puede que nosotros pensemos directamente, ese hermano que no hace, ese es un ocioso, hay que amonestarlo. Pero puede, hermanos, que aún llenos de actividades, llenos de compromisos, según Dios, no según yo, según Dios, podamos nosotros estar cayendo en el ocio. Miren, un pasaje que todos nosotros conocemos, Mateo 6:33. Prioridades. Busquen primeramente que sus hijos tengan para la vejez una casa, ¿sí? Una carrera. Busque una pensión. Busque una finquita para cuando se pensione y se retire, la pase chévere allá con la naturaleza. Busque hacerse de un nombre. ¿Cuál es la prioridad? Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y no es venir todos los días a la iglesia. Y su justicia. Y no es volvernos activistas en el mundo y demandamos justicia del gobierno. No, no es el activismo. Busquen primeramente las cosas que tienen que ver con lo celestial. Busquen conformarse a la voluntad de Dios. Esa es la justicia de Dios. Prioridades. Y lo demás, ¿qué es lo demás, hermanos? Si usted quiere saber qué es lo demás, hay que ver el contexto. Mirad las aves del cielo. No trabajan, ni ciegan, ni tienen graneros y Dios las alimenta. Mirad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Ese es el contexto de todas las demás cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Pero cuando nosotros invertimos las prioridades, podemos estar ocupados y ya no tener tiempo. Ni siquiera para un devocional personal o familiar. Y estamos siendo ociosos. Y estamos siendo ociosos por tener nuestras prioridades invertidas. Ahora, no estoy diciendo, y aclaro desde ahorita, que es pecado trabajar, que es pecado prepararse secularmente, que es pecado aspirar a tener una propiedad. Yo lo aspiré hace muchos años, todavía no es mía, pero ahí voy en ese proceso. No es pecado que usted aspire a dentro de unos años tener un terrenito por allá en el bosque, en la montaña, donde poder pasar tiempo, donde oxigenar nuestro cuerpo con aire más limpio. No estoy diciendo que eso es pecado, no me malentienda. Estoy diciendo de que no podemos invertir las prioridades y dejar de buscar el reino de Dios y su justicia por buscar esas otras cosas. Porque puedo estar siendo un ocioso que está necesitando que alguien le amoneste, que alguien le hable de parte de Dios.
que alguien le instruya, que alguien le advierta que ese no es el camino que Dios quiere que yo tome. Aunque como a veces decimos nosotros, ¿no? Y ese dicho se volvió muy popular en la Edad Media. Todos los caminos conducen, ¿a dónde? A Roma. Y pensamos, hermano, al final todos concluimos en lo mismo. Puede que no. Puede que al final no todos concluyamos en lo mismo. Por eso necesitamos nosotros mismos, hermanos, examinarnos, como lo vamos a ver ahora, para saber si yo estoy invirtiendo mis prioridades. Preguntémonos cada uno. Yo no quiero entrar a juzgar a nadie, porque no me ha puesto Dios como juez de nadie, ni de conciencia, ni de conductas. Cada uno de nosotros. Dios nos ha regalado algo, hermanos, que si lo dejamos llenar por la sabiduría de Dios, es buen consejero, la conciencia. Pero si lo dejamos llenar por las cosas del mundo, es mal consejero, la misma conciencia. Cada uno de nosotros tiene una. Hay personas, hay esposas que piensan que son la conciencia o el Espíritu Santo del esposo. Y hay esposos que piensan que son la conciencia y el Espíritu Santo de la esposa. No, cada uno de nosotros la tiene. Cada uno de nosotros tiene su propia conciencia. Asincerémonos con ella. Dejemos que la conciencia nos hable. Dejemos que la conciencia nos diga si nosotros estamos invirtiendo las prioridades o si estamos buscando primeramente, protos, lo primero, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estamos poniendo en manos de Dios las demás cosas que son añadidura. Cada uno de nosotros lo sabe, cada uno de nosotros se responderá a sí mismo. Pedro lo pone de esta manera, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, perdón, qué pena. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, ¿quiénes? Vamos a leerlo en el castellano. Ustedes, o sea, todos nosotros, porque yo no fui el que escribí la carta, ¿no? Todos nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿cómo? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, hermano y hermana, ¿qué evita el ocio espiritual? ¿Las actividades o el desarrollo del fruto del Espíritu? Porque algunos pensamos que entre más actividades, menos ociosos espirituales vamos a ser. Y puede que nos estemos engañando. Podemos estarnos engañando. Y esa mentalidad podemos estársela transmitiendo a la iglesia. Lo que evita el ocio espiritual es desarrollar virtudes espirituales. Porque quien desarrolla virtudes espirituales ahora vive en cualquier ambiente espiritualmente. Pero quien se llena de actividades puede vivir carnalmente, aún lleno de actividades. Lleno de actividades, lleno de compromisos, lleno de responsabilidades. Y podemos estar viviendo en la carnalidad. Pedro es claro, si estas cosas están en ustedes, él no dice, si ustedes son muy activos,
Si ustedes están llenos de compromisos, no. Si estas cosas están en ustedes. Ahora, puede que nosotros querramos cumplir estas cosas a nuestra manera. Y por eso alguien decía que él se quería inventar una Biblia que se llamara Viviendo el Evangelio según San Yo. Porque a veces queremos vivir según San nosotros. Dios dice cómo hay que hacerlo, pero yo tengo una forma mejor que Dios. Otra forma de interpretar las Escrituras y de vivir mis responsabilidades espirituales. No, desarrollemos virtudes espirituales, hermanos, si no queremos ser ociosos. Recuerde, ¿cómo definir quién es un ocioso según la palabra? Uno que está lleno de actividades, pero no está desarrollando virtudes espirituales. Ese es un ocioso. Porque mire, yo le hago una pregunta. Pedro dice que nosotros hemos recibido ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Todas es todas. Que pertenecen a la vida, es decir, para vivir en este mundo, no lo material, sino cómo vivir en este mundo, y a la piedad, cómo vivir consagrados a Dios. Ya hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir como padre, como esposo, como hijo, como madre, como hermana, como servidor, como trabajador, como empleador, como estudiante, como ama de casa, como lo que sea. Y nos dice, por esto, mis amados hermanos, pongan toda diligencia y añadan a vuestra fe. Pregunta, ¿somos creyentes de fe? ¿Sí o no? Si yo les pregunto, incluso a los niños, ¿tenemos fe? ¿Qué vamos a decir? Pero escuche, Pedro no se queda en la fe. Porque a veces la fe, hermanos, no es suficiente. Coloco un ejemplo para que me entiendan. Usted tiene un hijo enfermo, como lo llama la nueva ciencia, ¿no? Que incluso se está introduciendo a las iglesias. Es decir, que si usted está enfermo, declare que usted no está enfermo. ¿Tiene dolor de cabeza? Declare que no tiene dolor de cabeza. Entonces cuenta alguien que en una ocasión, un joven que pertenecía a esa iglesia de la nueva ciencia, de la era de la ciencia religiosa, volvió a la casa y le dijo, ay papá, mira que, mamá, habló con la mamá, mira mamá que la mamá de mi amiguito está enferma. No, hijo, ella no está enferma. Ella cree que está enferma. Hay que enseñarle que hay que declarar que está sana, que crea que está sana. Al siguiente día, no, mamá, mira que se ha puesto grave. No, ella cree que está grave. Hay que enseñarle que declare que ella no está grave. Al tercer día regresó. No, mamá, la señora se murió. ¿Qué le iba a decir ahí? ¿Declare que no está muerta? ¿Declare que está viva? Hermano, la fe a veces no es suficiente. Y Pedro lo dice. Añadan a vuestra fe virtudes. Ese es el problema con nosotros, hermanos. Que por fe nos llenamos de compromisos y actividades, pero no desarrollamos virtudes. No las desarrollamos. Y somos unos ociosos extremadamente ocupados. Escuche, ociosos extremadamente ocupados. Santiago en el capítulo 2, versículo 26 dice, la fe sin obras es ¿qué? Pero escuche, no son obras de actividades, de responsabilidades. Son obras que Dios ha mandado a que nosotros desarrollemos con sus virtudes espirituales. Así es que se desarrollan las obras en la iglesia. Así es como un padre puede sentirse que está siendo un padre productivo y activo en casa. Porque hay personas que pueden estar llevando el sustento a su hogar, fruto del robo, del engaño, del fraude. Ellos se sienten muy responsables, porque están llevando el sustento al hogar. Pero, ¿de qué manera? Y lo mismo puede pasar, hermanos, como cristianos. Estar haciendo muchas cosas que son nuestros deberes, pero no a la manera de Dios. Por eso es que Pablo le ruega a los hermanos, amonesten a los ociosos.
Y Pedro declara que no debemos ser estériles, porque él dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No debemos ser estériles en nuestra vida espiritual. Por eso él dice, añadan a vuestra fe virtudes. ¿Y qué son las virtudes, hermanos? Las virtudes son consagración o vida de piedad en acción. No basta profesar tener fe, no basta orar, no basta venir y cantar bien. Porque la palabra de Dios nos dice, cantad al Señor y hacedlo bien. No dice simplemente canten de cualquier manera, háganlo bien. No basta con cantar bien, no basta con orar bien, no basta con ayunar bien, no basta con creer que somos buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas. Debemos desarrollar una vida de piedad, una vida de consagración. Concluyamos hoy, hermanos, con algunas preguntas. ¿Estamos seguros que estamos desarrollando virtudes espirituales? ¿Estamos seguros que las estamos desarrollando? ¿Estamos seguros que yo le estoy añadiendo a mi fe virtudes? Es decir, la palabra me enseña que una de las virtudes o fruto del Espíritu es ser manso. ¿Estoy añadiendo a mi fe mansedumbre? ¿Estoy añadiendo a mi fe dominio propio? ¿Estoy añadiendo a mis pensamientos pureza? ¿A mis palabras, palabras llenas de bondad? ¿Estoy añadiendo eso? ¿O simplemente me he dejado llevar por el ritmo de ocupaciones que tengo y quiero cumplirlas y quiero hacerlas, pero no estoy añadiendo virtudes espirituales? Lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es eso, hermanos, porque son las virtudes las que nos llevan a nosotros a rectitud moral e integridad personal. Esos son virtudes, integridad moral, rectitud personal. Esos son virtudes. En Mateo capítulo 7, para ir terminando. Y de parte de Dios, yo quisiera, hermanos, que recibiéramos esta amonestación de parte del Señor. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué vemos ahí? Actividades, ¿sí o no? Y buenas. Profetizar, sanar y liberar personas endemoniadas. ¿Cosas buenas o no? Buenas. Para mí, cosas necesarias para las personas. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Fuera de la ley. Recuerda que una de las características sobre las traducciones del ocioso es fuera de las reglas. Fuera de las reglas. Mucha actividad, pero fuera de las reglas. Aquí pasó lo mismo, mucha actividad, pero fuera de la voluntad de Dios, de las reglas puestas por Dios. Eso es una amonestación para nosotros. Comenzando desde casa. Escuche, yo no quiero que pensemos solamente en el servicio, en los ministerios, en lo espiritual. Comencemos en casa. Padres, madres, puede que estemos haciendo muchas cosas, llenos de actividades, desde la mañana hasta la noche, no descansan. Y yo hablo porque tengo una esposa y sé lo que es el trabajo de una mujer y sé que las que están aquí también, desde por la mañana se ocupan. Difícilmente se acuestan. Y es tanto el trabajo que tienen en el día que se acuestan cansadas y no pueden dormir.
No descansan. Del cansancio, que es increíble, ¿no? Que usted esté cansado y no descansa del cansancio. Pero Dios no quiere que nos llenemos de tantas actividades, sino de virtudes espirituales. Ahora, no estoy mandando a nadie a ser desocupado. No, el hermano dijo que para qué lavar ropa, para qué tender, para qué, no, la cocina, no, nada de eso. Hay otras actividades que usted y yo sabemos que podemos eludir, que no son necesarias. Pero hay otras que son indispensables y es el desarrollo de virtudes espirituales como madres y como padres. Porque eso es lo que nuestros hijos van a reflejar de nosotros. Virtudes espirituales. Esa es la importancia, hermanos, de examinarnos a nosotros. Segunda de Corintios 13:5 de memoria. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cada uno, hermanos. Examinémonos. Conclusión. ¿Soy un creyente ocioso y sin fruto? Preguntas a manera de conclusión. ¿O soy un árbol que está dando buenos frutos como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como servidor? Preguntas. Esa respuesta es personal. Cada uno de nosotros se la debe dar. Pero si en algún momento usted y yo necesitamos o consideramos que necesitamos ser amonestados, no tengamos temor de decir, hermano, estoy pasando por esta etapa en mi vida. Estoy lleno de actividades, pero no veo desarrollo de virtudes espirituales. ¿Qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar? Y si usted ve esa necesidad en un hermano y usted cree que la persona no es usted la adecuada para hacerlo, no busque a otro y se quede allí. Busque a otro, pero prepárese. Prepárese, hermano. Prepárese, hermana. Preparémonos, porque el deber de amonestarnos unos a otros es de todos. Dios le